Hola, mi nombre es Omar Llerena y me da mucho gusto saludarle a todos ustedes aquí en el auditorio y también a usted que nos sigue cada domingo a través de las redes sociales. Nuestro hermoso planeta Tierra cada día se contamina más. No es un secreto. El humo de las grandes industrias, los vertimientos tóxicos en las aguas, la tala indiscriminada de los bosques, la quema de los combustibles fósiles son aquellos que causan este grave mal. Y nosotros en esta tarde vamos a estudiar un lugar que no tiene que ver con agua, pero que necesitaba ser purificado. Hoy continuamos con el ciclo de enseñanzas Camino a la Cruz y vamos a estar hablando el primer día de la semana, cuando el día lunes nuestro Señor Jesús entró al templo de Jerusalén para purificarlo. Y vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de Juan, capítulo 2, verso del 13 hasta el 22. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esta es la palabra de Dios, bendita por siempre. Oremos. Padre, a ti venimos solicitando tu ayuda para que nos hagas entender lo que queremos explicar en esta tarde acerca de tu palabra. Abre mentes y corazones y permite que cada una de las cosas que tú traigas a mi boca pueda ser de edificación a este pueblo reunido aquí y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El pasaje leído para muchos es conocido. Tiene relevante importancia en el camino de Jesús a la cruz. Llegar al templo fue una parte que sorprendió a aquellos que estaban haciendo cosas que no debían hacer. En tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén era el principal centro de adoración para el pueblo judío. Y aquí se está celebrando una de las grandes fiestas, la fiesta de celebración de la Pascua. Y entonces venían peregrinos de Judea, de Samaria, de Asia Menor, de Roma y hasta del norte de África, que venían a celebrar la Pascua. Y para la Pascua era necesario un sacrificio. Y para este sacrificio el animal lo estaban poniendo allí en Jerusalén. Había un sistema que quizás estaba queriendo hacerlo más fácil. Era evitando que estos peregrinos tuvieran que traer desde largas distancias estos animales. Y entonces allí lo estaban poniendo. Pero, y aquí viene la palabrita dichosa, este era el gran problema, porque
el costo de estos animales era superior al que normalmente se pagaba en un mercado. Había un negocio. Y aquí vemos que el sistema que debía facilitar la adoración permitió comenzar a explotar al adorador. Otros personajes que se ven en este relato bíblico son los cambistas. Y cuando hablamos de cambistas estamos hablando de monedas. Cada peregrino traía la moneda de su región. Y cuando llegaba a hacer su pago, porque cada varón, dice en Éxodo 30:13, tenía que pagar un impuesto anual para el templo. Esto de los impuestos anuales no es de ahora, viene desde hace varios tiempos. No nos preocupemos por eso. Y leo lo que dice allí la Escritura, en Éxodo 30:13. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 eras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y aquí se está hablando de una medida, de un tipo de moneda, pero los cambistas estaban diciendo que para el uso en el templo era necesario determinada moneda, el ciclo de Tiro, una moneda fenicia, y ustedes dirán, ¿por qué razón tenían que ser esta precisa moneda? Simplemente porque tenía un alto contenido de plata y decían que era más pura para el trabajo sagrado en el templo. Ahora, el gran problema que existía aquí era que estos cambistas ponían unos intereses excesivamente altos. Y aquí era donde estaba el negocio de ellos. Quizás fuera un negocio redondo, porque al hacer el cambio ellos van a recibir un gran %. Pero había otro problema, y es el asunto dónde estaba ubicado este negocio. Y aquí en la imagen podemos ver que era en el atrio de los gentiles. Déjame fijarme aquí porque acá no lo puedo ver. Y estamos hablando de, acá donde dice Court of the Gentiles, y aquí, este lugar era el dedicado para que los no judíos pudieran ir a orar. Entonces imagínense este bullicio, este ruido, este pasapasa de animales, de personas haciendo negocios, y además la gritería que existía, porque las propuestas de valores era demasiado ruido. ¿Se imaginan ustedes cómo se sentiría una persona al tener que ir a adorar a Dios a un sitio como este? Verdaderamente era algo que no podía permitirse. Jesús, con esta actitud enérgica, se pone como el Señor del templo y hace ver o está denunciando lo que era la corrupción religiosa existente en ese momento, y que todo el propósito que tenía el templo de Jerusalén se estaba perdiendo. Es por eso que él expresa las palabras: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Se estaba realizando la Pascua, y lo que celebraba la Pascua era la liberación de la opresión egipcia, y sin embargo allí lo que estaban era oprimiendo a los judíos. Lamentablemente, esto era lo que estaba pasando en el templo de Jerusalén.
Camino a la cruz, Jesús purificó el templo. La figura física, el edificio, transforma y reordena el propósito del mismo. Eso era lo que estaba haciendo Jesús. Y ahora quiero aplicar esta enseñanza a algo que nosotros podemos tomarlo como nuestra transformación personal. En Jerusalén Jesús entró al templo porque era la casa del Padre. Ahora puede entrar a mi vida porque yo soy templo del Espíritu Santo. Y eso lo podemos leer en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El asunto es que a veces nosotros estamos permitiendo que a nuestro cuerpo entren cosas que no deben entrar. Lamentablemente es así. Tengo una ilustración para ustedes. Imaginemos un río cristalino de aguas limpias, donde todo el mundo va a ir a tomar de sus aguas porque es potable. Quizás algunos vayan a darse un baño refrescante. Y hay vida en esas aguas. Pero un día llega alguien a las orillas de ese río y empieza a construir algo. Y ahí empiezan a echarle basura al río y ya el río no está como antes. Luego vienen grandes industrias y se ponen también a la orilla del río porque el río produce buena cantidad de agua y eso es una locación especial para eso. Y ya empiezan los vertimientos tóxicos, aquellos que no se dejan ver pero que sí se están haciendo, y empieza a contaminarse el río. Ya las aguas cristalinas, las aguas que se podían beber, donde quizás fuera a bañarse, ya no son tan limpias. Y lejos de producir vida, lo que producen es enfermedades. Lamentablemente, esto es lo que provoca cuando descuidamos poco a poco lo que nos rodea. Quizás al comenzar fue poquitas cosas y no, esto no pasa nada. Pero a medida que fue creciendo la industria, ya los vertimientos fueron más grandes y ya fue la contaminación tremenda. Nosotros a veces creemos que no lo hacemos y sí se logra. Yo estoy seguro que nadie dijo de ahora, hoy vamos a destruir el río, hoy lo vamos a destruir y ya. No, eso fue algo gradual que fue creciendo poco a poco, los vertimientos, esto, lo otro, y entonces el río perdió su vida. El templo de Jerusalén no se convirtió en un mercado de la noche a la mañana. Fueron pequeñas concesiones, pequeños tratos de negocio, cosas que quizás no se debían permitir, se estaban permitiendo. Y lo más triste del caso es que detrás de todo esto estaba la élite sacerdotal. Los sacerdotes mismos estaban aprobando que el templo fuera un lugar de mercado. Qué triste. Tristemente, los humanos explotamos el planeta Tierra, lo ensuciamos, lo contaminamos. Y entonces hay que hacer campaña para limpiar eso que echamos a perder, que contaminamos nosotros mismos.
¿Y por qué? Porque fueron pequeños descuidos que gradualmente fueron apagando toda vida en el río. El corazón también se contamina lentamente. Una pequeña amargura, un hábito secreto que a veces tenemos, una prioridad mal colocada, una distracción constante que a veces nos aleja un poco del tiempo que tenemos que dedicar a la lectura de la palabra y a la oración. Todo esto va contaminando nuestro corazón. Y lamentablemente, nosotros vemos cómo vamos perdiendo el hábito de estar buscando del Señor. El problema no era que el río dejara de correr. El río va a seguir corriendo. ¿Pero con qué va a correr? Con inmundicias, con cosas que quitan toda la vida dentro del agua. A veces nosotros también nos pasa igual. Seguimos actuando, seguimos tratando, seguimos haciéndonos los buenos cristianos, pero tenemos estas cosas que vamos arrastrando y en el corazón tenemos que limpiar. Hoy el mundo habla de contaminación y a menudo podemos ver imágenes de océanos llenos de plástico, bosques destruidos, ríos que antes eran cristalinos y ahora solamente producen enfermedades. Nadie planeó arruinarlo en un solo día. Fue un proceso gradual, como les dije ahorita. Poco a poco, poco a poco. El templo de Jerusalén pasó igual. Poco a poco, poco a poco. Gradualmente fue contaminándose y lo que se hacía allí no era grato delante de los ojos de Dios. Es por eso que Jesús llegó a purificar el templo. Era necesario que se purificara el templo. Aquello para lo cual fue diseñado, que fue la oración y la adoración, fueran presentes en este sitio. Hoy nosotros somos templo. Así mismo lo dice la Escritura. No de piedra, somos un templo de carne, donde la contaminación tampoco llega de golpe, es progresiva. Pero la buena noticia es que Jesús no vino a condenar al río, vino a limpiarlo. No vino a destruir el templo, vino a restaurarlo. Y no vino a avergonzarte, vino a darte pureza. Esa es una gran noticia. Así como hay múltiples campañas para limpiar nuestro planeta, Jesús vino a limpiar corazones. Mientras que la tierra necesita esfuerzo humano para ser limpia, el corazón solo necesita una cosa y se llama rendición. Cuando usted se rinde a los pies de Jesús, confiesa sus pecados, usted es purificado. Si hoy sientes que el río de tu corazón no fluye como antes, las oraciones no son tan largas o tan sinceras. A veces el trato con mi hermano no es tan
transparente. Estoy viendo que a veces hay algo que no acabo de arreglar con mi hermano. No esperes que la contaminación avance más en tu corazón. Hoy es día de purificación. Es por eso que quiero hacer un llamado. Si hoy tú sientes que tu corazón ya no fluye como antes y reconoces que algo necesita ser limpiado, no esperes más. Esto no es un llamado para perfectos, quiero decirle. Es un llamado para aquellos que son sinceros y le dicen al Señor: yo quiero que tú limpies mi corazón. Yo quiero que todo lo que estorba para alcanzar el propósito para lo cual tú me quieres, tú lo quites de mí. Que yo pueda ser totalmente limpio, como ese río cristalino que da vida. Es un llamado a ser un cuidador del templo, de este templo que somos nosotros, no dejando entrar cosas que no deben entrar. Si así lo crees, te invito a ponerte de pie y vamos a orar. Amado Dios, como pueblo tuyo venimos a ti reconociendo que en ocasiones nuestro corazón necesita ser limpiado, porque hay cosas que nosotros mismos reconocemos que no te agradan. A veces nos es difícil luchar contra ellas, pero reconocemos que es necesario que sean sacadas de Él. Es por eso que ponemos nuestros corazones delante de ti, para que tú hoy realices una limpieza en cada uno de nosotros. Todo aquello que puede estorbar el propósito que tú tienes con nosotros, aquello para lo cual tú nos has diseñado y que quizás nosotros no lo estemos desempeñando a plena capacidad, porque tenemos cosas que todavía interrumpen que tú fluyas en nuestras vidas. Límpianos, Dios, y permítenos ser templo de ese Espíritu Santo, pero un templo limpio en el que podamos, Señor, agradarte con todas nuestras acciones. Bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.